viviéramos como Uruguay, el planeta estaría mejor. Eso dice Mathis Wackernagel, un ingeniero suizo a cargo de una investigación que mide el impacto de la humanidad sobre la naturaleza. Uruguay tiene como 6 veces más recursos por persona que el mundo y también el consumo es bastante bajo. Uruguay entendió que invertir en la sostenibilidad es la mejor inversión para su país. Y es que el país sudamericano pasó en pocos años de depender en un 50% de la importación de combustibles fósiles a generar hasta el 99% de su electricidad con fuentes renovables locales. Pero, ¿cómo logró Uruguay convertirse en uno de los países más sustentables del mundo y qué pueden aprender otros países? Eso te lo contamos en este video. Empecemos por entender dos ideas fundamentales, la huella ecológica y la biocapacidad. La huella ecológica es qué tanto estamos tomando de la naturaleza para producir todos los recursos que consumimos. Por otro lado, la biocapacidad es la capacidad de los ecosistemas para regenerar lo que las personas demandan de la naturaleza, además de absorber sus desechos. Y es en base a estas dos ideas que Wackernagel calcula cada año el día del sobregiro de la Tierra, es decir, el día en que los humanos usamos más recursos de lo que la naturaleza puede regenerar en ese año. Como podemos ver en este gráfico, en 2025 este día tuvo lugar el 24 de julio. Y también podemos ver que se ha adelantado 3 meses en las últimas décadas. El uso global de la naturaleza comparado con lo que hay es 80% más alto. Es como si viviéramos en 1.8 tierras, pero solo hay una. Es decir, la humanidad está haciendo una estafa piramidal con los recursos del planeta, pagando el presente con el futuro y dejando deudas ecológicas. Para mostrar vías alternativas de mayor sustentabilidad, Wackernagel introdujo en su medición otro concepto al que llamó días del sobregiro por país. Es decir, qué días se agotarían los recursos de un año de la Tierra si toda la humanidad viviera con el nivel de consumo de un determinado país. Y de los más de 80 países incluidos en el informe de 2025, la nación con un uso más sustentable de recursos fue Uruguay. Por ejemplo, como podemos ver en este otro gráfico, si todo el mundo viviera como en Qatar, el día de sobregiro de la Tierra sería el 6 de febrero, mientras que en el caso de Uruguay sería el 17 de diciembre. No digo que Uruguay ya es un modelo perfecto, pero tiene muchos elementos que les dan mucho más oportunidades. Uruguay es uno de los pocos países que se cambió su sistema de electricidad casi totalmente al renovable. En 2008, los uruguayos vivían una crisis energética. El país sudamericano carece de reservas de combustibles fósiles y enfrentaba una fuerte sequía en un momento en el que el precio del petróleo alcanzó su récord histórico de $147 por barril. Este contexto impulsó a Uruguay a buscar una solución alternativa de fuentes locales. Ramón Méndez Galain es un físico de partículas y como director nacional de energía de Uruguay entre 2008 y 2015 fue el arquitecto de esta transición energética hacia fuentes renovables. Según le explicó a BBC Mundo, 3 factores clave permitieron esta transformación. El primero fue un apoyo multipartidario. A esto se sumó un fuerte liderazgo estatal, pero que contó con inversión pública y privada. Y el tercer punto fue la construcción de regulaciones adecuadas. Había que modificar profundamente la regulación para quitarle todo el sesgo que en todo el mundo tienen los sistemas energéticos a favor de la continuidad de las fuentes fósiles. Tenemos que adaptar los diseños de los mercados para permitir que las energías renovables puedan competir en pie de igualdad con las fuentes fósiles. En total se invirtieron cerca de 6.000 millones de dólares. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta inversión, esta cifra equivaldría al 12% del PIB de Uruguay en ese momento. La transición tuvo múltiples beneficios. Se redujeron a la mitad los costos de generación de electricidad. El costo promedio por año pasó de alrededor de 1.100 millones de dólares a alrededor de 600 millones. Otro beneficio fue que se crearon 50.000 puestos de trabajo y la empresa estatal de Uruguay, UTE, ahora exporta electricidad. Hoy nuestra empresa eléctrica es la principal empresa exportadora de todo el país y producimos ingresos de divisas que pueden llegar a ser hasta casi el 1% del PBI
PBI del país. Entonces los beneficios no solamente son de mostrar que la transición es posible, sino también de que trae fuertes ventajas para la economía y para el desarrollo nacional. Sin embargo, el modelo uruguayo no es perfecto. Si bien gracias a esta transición las tarifas a los usuarios disminuyeron en un 20%, de acuerdo a datos del Global Petrol Prices, estas siguen siendo de las más altas de la región. El gobierno uruguayo, de diferentes colores políticos, han utilizado a las empresas energéticas como una forma de recaudación, lo cual no está mal. O sea, eso quiere decir políticas públicas, educación, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que hay una transferencia de las tarifas energéticas hacia las políticas públicas y eso, si bien se han reducido las tarifas, podrían haberse reducido muchísimo más. A esto se suma que Uruguay no ha descarbonizado aún sectores de su economía como el transporte, que dependen en gran medida de combustibles fósiles. Y más recientemente, el actual gobierno uruguayo autorizó la exploración petrolera en aguas territoriales del país, lo que ha generado controversia entre grupos ambientalistas. Matthijs Bakkernagel dice que el problema es una gran falla en el mercado y pone el foco en cuánto se deberían elevar los precios de los recursos para poner un freno a la sobreexplotación de la naturaleza. Entonces, los países realmente ricos son los países que sí tienen recursos, muchos de esos en América del Sur. Por eso me parece Uruguay mucho más rico que Suiza. Y entonces la pregunta es, ¿cómo manejar esa riqueza bien? Méndez Galain piensa que el modelo de transición de Uruguay puede ser replicado en cualquier país del mundo, independientemente de las características del país, como el PIB o su población. Y coincide con Bakkernagel en que hace falta un cambio de paradigma en el que no se continúe impulsando las energías fósiles. Para poder hacerlo posible, tenemos que cambiar las reglas de juego. Nosotros lo único que hicimos fue generar regulación y reglas de juego en el mercado para que puedan competir en pie de igualdad las renovables con las fósiles. Y cuando uno hace eso, ganan las renovables. Para Bakkernagel, no prepararse para un futuro inevitable es la peor estrategia y concluye que no hay que esperar que las soluciones vengan de acuerdos globales, sino de soluciones locales como las de Uruguay. Estaremos leyendo los comentarios que dejes aquí abajo. Y ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.